Ok, entonces hoy continuamos con el tema del catecismo menor. Hoy vamos a ver la tercera pregunta del catecismo, pero sí vamos a empezar, yo creo que en 8 días, que es donde los panzas o algo así, van a haber ciertas preguntas que sí vamos a poder como condensar de a dos o de a tres para poder, digamos, ir avanzando un poquito más. Tampoco hay afán de avanzar. Si se toca ver de a una nomás, pues vemos de a una. Lo importante es que quedemos pues con todo pues, lo que necesitamos aprender bien fundamentado y demás. Entonces, pensando precisamente en eso, ¿quién recuerda los versículos de la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta, la respuesta del catecismo menor? Y cómo son los versículos que la dicen. Hoy Andrea, muy juiciosa en la tarde, me estuvo recordando los versículos de la primera pregunta. No está César Grinch, por ejemplo, que lo necesitaba para una pregunta. Andrea hoy me dijo, ya no recordó, ¿quién me acuerda la pregunta, la respuesta? ¿Y quién me dice los versículos que vimos? De hecho. De la primera tertulia. O sea, la primera de Alejo, ¿de catecismo? Sí, señora, la primera. ¿Con quién hablo? ¿Con Helen o Daniela? Conmigo. Ay, no, mamá. No. ¿Conmigo? Conmigo. No. ¿Con Helen o Daniela? Conmigo. Conmigo. Pues ya vi. Ya la ¿Cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es que es? Que hubo ruido y no te escuché. El propósito principal del hombre. Uy, se detuvo y pasó. El propósito principal del ser humano, sí, señora. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios. ¿Y qué más? Gozar de Dios para siempre, conocer a Dios y disfrutarlo siempre. Listo. ¿Y recuerdas, sin leer, un versículo de memoria de esos que vimos? No muy completo. Salmo 73, 25 y 26 creo que era. A quien tengo más en el cielo sino a ti, te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme mi salud y debilitarse mi espíritu, pero tú sigues siendo la fuerza. Ay, no tiene la copia, de mi corazón. Sí, no él es mío para siempre. Romanos 3, 11:36. Pues todas las cosas provienen de él y fueron hechas para él y son para él por los siglos de los siglos. Amén. Acá está Fabián Corita. Uy, no, pues hicieron misa allá y todo. En esa casa. Contesta el padre Andrés. El padre San Andrés dice y la congregación le contesta. El salmo responsorial. Eso. Y no Patri, y no Fili, Espíritu Santo. Listo, muchas gracias a los grisales. ¿Quién más recuerda el otro versículo? Ellos dijeron dos y falta uno, que para eso necesitaba César, pero ya que no está él, ¿quién no era Romanos 11:36 o Corintios 10:31, creo. Romanos 11:36, ya lo dijo San Andrés, nuestro párroco. A ver, ¿Cuál es? Ese es el mismo de y todo lo que ya sea que comamos. Ya sea que comamos o bebamos, ¿ese es Romanos? No, sí. ese es Corintios. Entonces creo que es ese. Y no estoy leyendo nada ni nada, qué pena que esté ahí, pero es que y todo, ¿cómo es que la vuelta? Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, eso, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, todo lo que hagamos glorifique al Señor. Sí, ¿la cita cuál es?
Primera de Corintios 10:31, 32. Sí, señor. 10:31. Ok. Listo. Del segundo tema, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era la segunda pregunta, la respuesta y alguno de los versículos que vimos? ¿Cuál era la regla de cómo podemos glorificar y gozar de Dios? ¿Sí? De Él. Sí. Y glorificamos y gozamos de Dios a través de su palabra. Ok, sí, está bien. ¿Y recuerdas alguna de las citas que vimos? Segunda de Timoteo 3:16. Uy, sí, no, que esos habían algunos Unos son estaban muy revelados. largos. Sí. Ah, sí, pues el de Lucas. Pero sí, a mí también, digamos, yo no me sé todos esos de ese segundo, pero recuerdo como los principales, los que me ayudan como a entender mejor la respuesta de esa pregunta. Y, por ejemplo, ese es clásico, ese de segunda de Versículos Timoteo que- 3:16, ese es uno de los versículos que uno tiene que saberse porque aplica para un montón de temas. Ujú. ¿Y lo recuerdas, Ruquita? ¿Cómo es el versículo? Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, eh, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, Ruca. Ush, ¿qué nivel? Ya pueden dejar la cámara hacia arriba, ya les creo que se están. Eh, Maíto, le doy la palabra a Mao. La pregunta, pues, ¿qué regla dejó Dios establecida para que nosotros pudiéramos aplicar el tema en la pregunta 1? Y dice que lo que nos dejó, pues, es la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y de todos los versículos, memoricé, bueno, 2 Timoteo 3:16, que ya lo dijeron, Lucas 24:27, que decía que desde Moisés hasta, hasta todos los profetas, él les declaraba todas las escrituras que hablaban de él mismo. Sí, correcto. Muchas gracias, Mao. Sí, Lucas 24:17 es, ¿verdad? Sí, 24:27. Lucas 24:17, que pues el texto sugerido va del 17 al 44, creo, que lo leímos ese día todo, pero el versículo que nos ayuda a recordar ahí es el 17 que acaba de decir Mao, que Jesús enseñaba desde Moisés hasta los profetas, cómo la escritura revelaba, digamos, al Hijo de Dios. Gracias, Mao. Y muy bien lo que dijo Mao. La segunda pregunta es una necesidad que sale de la primera, porque si la respuesta de la primera es que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él, entonces la segunda es cómo, ¿sí? O sea, quién o quién determina o cuáles son las reglas para conocerlo, glorificarlo y disfrutar de Él. Y la respuesta efectivamente, como han dicho, es la palabra de Dios, la escritura. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esa segunda pregunta del catecismo? ¿No? Entonces arrancamos con la tercera. La idea de ese catecismo, en algunas partes hay como unas, ¿cómo se dice eso? Como unas rachas de preguntas que unas como que provocan la siguiente pregunta. Y en este caso las tres primeras son como unos tres preguntas que tienen que ir relacionadas una a la otra. A veces estudian incluso las tres en una sola tanda, por lo que tienen que ver una con la otra. Así como dijo Ma ahorita, de la respuesta de la primera sale la segunda pregunta, que es, la palabra de Dios es la que determina cuáles son las reglas de cómo glorificarlo y cómo disfrutar de él. Y pues de esa manera sale otra pregunta, porque si la palabra de Dios es la que determina esas reglas, entonces la tercera pregunta efectivamente es,
¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Porque si, producto de la primera y segunda pregunta, estamos en un panorama en el que mi propósito es glorificar a Dios y para poderlo glorificar necesito la palabra de Dios. Entonces, acto seguido, debo determinar qué es lo que dice y qué es lo que enseña principalmente la palabra de Dios. Y la respuesta que da el catecismo, recuerden que el catecismo tiene un enfoque teológico, no un enfoque académico, sino bueno, académico, pero restringido a lo teológico nomás. Y el catecismo es una serie de preguntas y respuestas, en el caso del catecismo menor, preguntas y respuestas cortas, que van a determinar como el credo o la fe de los cristianos. Esto es un compendio que hicieron en el año 1646 y 47 por ahí, y desde ahí pues tenemos este compendio. La respuesta a esa pregunta es muy interesante. Entonces dice, lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el hombre debe creer acerca de Dios y los deberes que Dios requiere del hombre. Y ya vamos a ver las citas, pero antes, digamos, hablemos un poco de la respuesta. Lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el hombre debe creer acerca de Dios, eso por una parte, y por segundo, los deberes que Dios requiere del hombre. ¿Se habían hecho esa pregunta alguna vez? ¿Alguna vez habían dicho, bueno, qué es lo que enseña la Biblia? Yo por muchísimos años tuve esa pregunta y siempre la respuesta que se me indicó por parte de líderes, de profesores, de pastores, de ministros era, la Biblia habla de Jesús. Y no les falta razón, la Biblia habla de Jesús realmente. Pero me gusta la respuesta del catecismo porque dice que no solamente es que la Biblia hable de Jesús, porque un libro histórico también puede hablar de Jesús, sino que la Biblia enseña principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Entonces ya el enfoque ahí de Jesús es distinto. Efectivamente, la Biblia habla del Señor Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso los libros que no nombran a Jesús, que creo que el libro de Esther, por ejemplo, no nombra a Dios, razón por la cual en alguna ocasión algún grupo de creyentes quitó Esther del canon bíblico. Incluso esos libros que no tienen esa referencia directa hacen parte de una historia que sí era necesaria contar para poder llegar a la revelación de Jesús como descendiente de Abraham, porque la promesa que Dios da a Abraham finalmente se cumple a través de Jesús. La promesa era, si no la recuerdan, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si usted pensó naciones, es porque se aprendió una canción de una secta que decía naciones. Pero el versículo dice es familias de la tierra. Entonces, el pollo se rió, entonces el pollo pensó naciones. Entonces, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumplió efectivamente a través de la descendencia de Abraham. Se llega a Jesús y por eso Mateo es muy incisivo con ese tema, dirían los españoles, muy pesado con ese tema. Se puso pesado Mateo con el tema y empieza con toda la genealogía de Abraham hasta que llega a Jesús. Entonces, incluso libros que no tienen una referencia directa a Dios, como puede ser Esther, sí tienen una incidencia importante en el desarrollo de la historia de cómo desde Abraham se llegó hasta Jesús. Entonces, toda la Biblia sí habla de Jesús, pero el enfoque del catecismo menor de esa respuesta es muy bueno, porque decir que la Biblia habla de Jesús aplicaría, o esa definición como tan a la ligera, puede abarcar o arropar muchísimas definiciones incorrectas de lo que la Biblia realmente dice. Entonces, cualquier persona que hable de Jesús podría decir, toda la Biblia habla de Jesús, pero en realidad está pensando que habla del Jesús que esa persona se inventó en su cabeza. Ustedes saben que hay muchas ópticas de Dios, muchas cosmovisiones.
Y pues muchas personas creen en un Jesús a su manera, lo acomodan, ¿no? De alguna u otra manera a sus propias necesidades se va acomodando a Jesús o a Dios. Entonces se acomoda a su propia vida y eso es un error craso, porque lo que realmente enseña la Biblia no es un respaldo para cualquier Jesús que yo me invente en la cabeza, sino es un respaldo escritural para el Jesús que la misma Biblia enseña, no el que yo me invento en mi cabeza. Entonces, efectivamente, la respuesta es, nuevamente la repito para que hoy se nos quede bien grabada, lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el hombre debe creer acerca de Dios, lo que nosotros debemos creer acerca de Dios. Antes de seguir con lo siguiente, ¿a ustedes qué les pasó? ¿Qué les pasó a lo largo de su vida cristiana con esta pregunta? ¿Alguna vez tuvieron una óptica diferente de qué era lo que enseñaba la Biblia? Era de pronto, no sé, una óptica de la Biblia enseña cosas que nadie entiende o la Biblia enseña cosas solamente para los pastores o para los ministros del Evangelio. ¿Cuáles fueron esas ópticas que han tenido a lo largo de los años? Yo de niño tuve esa, yo dije, la Biblia enseña lo que los pastores deben saber. Eso pensaba yo de niño. O todos ya tenían chuleada siempre han tenido como muy clarísimo eso. A mí, bueno, no sé si alguien va a hablar, pero a mí me costaba entender, o sea, qué quería decir el Señor. Digamos que leía los evangelios y digamos que si, digamos, la mujer o la mujer que le pidió que le sanara a la hija que estaba endemoniada. Y ella se acercó y le dijo, ay, Señor, sana a mi hija. Y él, que no, o sea, sí, yo lo leía, como no, la comida no se le da a los perros, ¿sí? Y que ella le dice, ay, no, pero aún los perros comen de la mesa. Entonces, digamos que antes a mí me costaba entender cosas de la palabra y entonces en algún momento yo llegué a pensar que la palabra no era, digamos, para esta época, sino solamente como que aplicaba en esa época y que era muy difícil comprenderla, interpretarla. Eso digamos que es mi experiencia con respecto a eso. Gracias, Chela. Eso pasaba muy a menudo. Muy a menudo como la Biblia habla de cosas por allá súper viejas que solamente como un desocupado se pone a indagar, pero realmente esa óptica es muy común, más común de lo que uno parece, de lo que parece, Chela. Muchas personas creen eso, que a ti te pasó alguna vez y yo creo que a todos los que estamos acá. Le doy la palabra a José, luego a Laura y luego a los Grisales. Vale, gracias, Saúl. Pues a mí me pasó que en un principio, cuando empecé como a conocer de Dios y con respecto a la palabra y lo que yo escuchaba en la congregación donde estaba, pues en mí se creó como una idea de que eran muchas prohibiciones. Se creó en ese entonces en mí una idea de Dios totalmente errónea y era que era un Dios castigador, que a todos se les llamaba pecado, que no podía ni matar un zancudo porque entonces ya era como pecado. Entonces en un principio se creó en mí digamos, ese argumento como legalista y fanático y eso me impidió en un principio, mejor dicho, conocer verdaderamente al Señor como un padre, conocer el amor del Señor. Eso fue lo que pasó al principio. Solamente ese argumento se empezó a derribar y todo eso que yo recibía, se empezó a derribar cuando bueno, el Señor me llevó a leer su palabra y empezó la misma palabra a derribar todo eso.
a derribar todas las ideas erróneas, conceptos erróneos y ese punto de vista tan legalista acerca de Dios. Entonces eso fue lo que me pasó y gracias al Señor, pues la misma palabra me ayudó a liberar mi mente de toda esa clase de cosas. Gracias. Gracias, José. En efecto, también mucha gente lo vio o lo percibía la Biblia como un conjunto de prohibiciones, que es lo que ahorita José nos estaba expresando. Gracias, José. Sigue Laura. Vinieron dos cosas a mi mente cuando hiciste la pregunta. Entonces, la primera era lo que yo pensaba. Entonces, no sé, yo recuerdo, no, nunca lo vi tanto como prohibiciones, como que yo era consciente de, pues, de que ahí habían cosas escritas para mí, ¿sí? Como Dios me escribió cosas, pero siempre me enfrenté como con como con esa pereza para leerla, como tal vez un poco tiene que ver con el lenguaje, por la traducción, como es la Reina Valera, entonces las palabras, algunas cosas que uno no entendía y demás, entonces se me convirtió en una pereza y yo creo que muy relacionado también en cómo me lo enseñaron, como esa imposición, como que si tú quieres pasar a tocar saxofón el domingo, pues tienes que leer tantos versículos al día y tienes que pasar un reporte y tienes que... Entonces, claro, como ese régimen de exigencia fuerte, pues como que hizo que yo le cogiera como pereza. Entonces fue hasta hace 2 años en pandemia que Dios me pudo llevar a, como que a través del arte, lograr encontrarle esa chispita y ese deleite al leerla, pero creo que ha sido un proceso pues, de 20 años atrás, porque siempre me generó, fue eso. Y la otra cosa que vino a mi mente fue, esa es como yo lo veía, y ahora es como otros lo veían, entonces yo siempre recuerdo comentarios de, no sé, familia, amigos, no sé, así se me viene a la mente gente que me rodeaba, como que ponía en duda o en tela de juicio la veracidad de la Biblia con comentarios como, pues fue escrita por personas, luego es que Dios bajó y cogió un esfero y la escribió, o eso lo escribieron personas, o cosas como es un libro muy viejo y ha pasado por muchas manos y evidentemente en todo ese paso de mano en mano le han quitado cosas, le han cambiado cosas, entonces siempre como que recuerdo de quienes me rodeaban, compañeros del trabajo, del estudio y demás, como esa posición de desmentir todo el tiempo la veracidad y sí, la veracidad de la Biblia. Así era como que lo veían a mi alrededor y pues así era como yo la veía. Gracias, Laurita. Gracias por el aporte. Siguen los grisales, allá el párroco San Andrés y sus feligreses, y luego los rapas. Ya, habla tú primero. ¿Aló? No, pero están en un exorcismo, en esa... No, es que Alejo ya está hora de poner intensín. Échele agua bendita. Dele unas hostias. No, bueno, Dale una hay un hostia, tío. comentario. Hay un comentario mío y otro sabía. Dani. Dele. Hay un comentario mío y otro sabía. No, que digamos, yo me pongo a pensar cuando yo tenía como 12 años, sí, el lenguaje de Casiodoro de Reina, pues hacía que la Biblia fuera en ocasiones muy difícil de comprender, o sea, de leer, de paso, ya de leer, el Casiodoro de Reina es difícil. Y aparte, digamos que en las iglesias, aunque pues eso no es culpa de las iglesias, pero sí es culpa de las iglesias, no le enseñan a uno cómo hacer una exégesis correcta o una interpretación correcta. En muchas veces, aunque, y digo que no es culpa de ellos, pues porque claramente, pues digamos, debe ser responsabilidad de uno el investigar, el indagar, el tener como esa curiosidad. Entonces la Biblia, en ocasiones comprenderla y comprender lo que el Señor le quiere decir a uno es
en ocasiones es difícil porque pues yo me puedo acomodar, yo puedo acomodar el mensaje de lo que estoy leyendo a lo que yo quiero para mi vida. Entonces, eso hace que cada quien podemos leer todos el mismo versículo y cada quien, dependiendo de su situación de vida, pues va a comprenderlo de acuerdo a su situación de vida y lo que hay veces uno quiere comprender, lo que el cerebro a uno le quiera decir a uno. Y Sofía. Yo pues también como ay, por caminar la hora. Yo pues que la pregunta que pues que era lo que como que principalmente yo pensaba que enseñaba la Biblia, pues aparte digamos que de que se me olvida de que pues digamos que yo solo pensaba como que enseñaba qué era lo bueno y lo malo del hombre, como corregirlo, o sea, como que era en lo que más me enfocaba, todo lo malo que hacía el hombre, todo, y la única manera de corregirlo, como que ignorar el tema de que Dios podía enseñar más cosas, pues todo como los temas que puede enseñar, pues a través de muchas más otras cosas, pero solo pensaba que podía enseñar eso, lo malo y lo bueno que hacía pues el hombre y solucionar. Gracias, Helga. Sí, la traducción al castellano, pues digamos que fue una bendición durante cientos de años, durante décadas enteras, fue una gran bendición, pero el idioma evolucionó y ya cuando acá no se habla castellano, sino se habla más español latinizado, es más raro, era muy raro de entender la Biblia, como de que uno veía que ese era un libro como anticuado, como por esa onda. Siguen la palabra Rafa y luego Nana. Yo cuando inicié la vida cristiana, pues como que después del posencuentro en ese entonces, ya como que no había un concepto de Biblia enfocada en Cristo, sino en que la Biblia tenía las respuestas para todas las preguntas de mi día a día, de mi vida. Entonces, me acuerdo mucho que siempre era buscando, tengo un problema, una duda, quiero hacer algo, entonces tengo que buscar un versículo y hacer el devocional, pero era, si tenía que leer todos los capítulos que tuviera que leer para encontrar algo que más o menos ligara y fuera como acorde a la respuesta que necesitaba para el momento. Entonces acomodando pues obviamente muchos versículos, pero creo que todo el tiempo fue esa enseñanza, que la Biblia era la respuesta, o sea que si necesitaba una respuesta puntual para X situación, que buscar en la Biblia y interpretar un pasaje como que Dios me estaba hablando para esa situación y ya. Sí, eso pasó mucho, ¿no? Se malinterpretó un asunto que le llaman la palabra rema, y entonces se malinterpretó el tema de la palabra revelada, no como la enseñanza revelada de la escritura a la vida de cada uno, sino lo que está diciendo Rafita, como buscar ahí, pescar en río revuelto a ver si alguno de los versículos que estoy leyendo el día de hoy, por pura obligación, no con el interés de aprender, como que ese versículo se me toma como anillo al dedo. Y me gusta siempre el ejemplo que pone ante él cuando habla de lo mal que está leer la Biblia de esa manera. Y dice, ¿qué tal que usted esté deprimido y lea que Judas se ahorcó? Y diga, esa es la palabra para mi vida. Entonces, claro, era una práctica muy peligrosa. Yo creo que eso fue la evolución también de una óptica que, yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi abuelita era cristiana y ella y los Perdón, hermanos Saulito, Señor. perdón, una preguntita. ¿Qué era lo que, ese concepto errado, perdón que no escuché muy bien, acerca de la enseñanza de la palabra, antiguamente? No, lo que antiguamente no, todavía pasa. Lo que estaba diciendo Rafa es que tomar la Biblia como un escrito, digamos, divino de parte de Dios, que en cualquier... No, Martín, no, la verdad, no, porque es que... Pues escuchamos el chisme, no, ya la muté. Entonces, lo que estábamos hablando era que era como la práctica de ver la Biblia como un libro divino que tenía respuestas
automáticas en cualquier página a cualquier tema. ¿Sí me entienden? Entonces, yo estaba, no sé, estaba haciendo un negocio y leía la Biblia hoy en cualquier lado y como que, uy, este versículo de acá se me adaptó preciso a lo que yo creo, o así no se adaptara, digamos que el cerebro hacía un trabajo ahí de pegar, así sea con babas, esas dos ideas y entender que eso era como lo que Dios me estaba hablando a mí, cuando realmente pues era por allá una cosa nada que ver. Yo me acuerdo que alguna vez estábamos en un grupo, no vaya a pedir nombres el pollo, pero una amiga nuestra dijo, es que yo me fui de la casa porque el Señor me dijo. Y yo muy interesado en saber las indagaciones pertinentes, le dije, venga, pero de verdad, yo estoy muy interesado en que usted me diga cómo fue que Dios le dijo, váyase de la casa. Porque pues yo encuentro en la Biblia otra cosa, yo encuentro en la Biblia que la Biblia, porque ella dijo, me fui de la casa cuando era muy jovencita, como de 14 años, de aquí, no sé, algo así dijo. Y yo dije, pues la Biblia dice es que hay que honrar al padre y a la madre, y si usted de pronto fue una rebelde, pero dijo que Dios le había dicho. Entonces, ¿cómo le dijo Dios? Entonces ella dijo que ese día que ella dijo, bueno, hoy qué voy a hacer, y abrió la Biblia, le salió la historia de Abraham, cuando Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y toda la nota. Entonces, ese tipo de asociaciones, pues caían como anillo al dedo. Ya dijo, no, pues ya, dejo mi tierra y mi parentela acá, me han dicho, me largué. Ignorando obviamente el contenido real de la historia bíblica y lo que la Biblia en realidad quiere enseñar. Ella lo tomó como ahí cualquier señal. Eso se practica mucho y es una manera equivocada es pensar equivocadamente acerca de lo que la Biblia realmente enseña. De hecho, si ella hubiera estudiado un poquito más, incluso con esa idea, con ese enfoque errado, porque el enfoque era totalmente errado, se habría dado cuenta que Abraham tardó un montón de años, muchos años, hasta que Taré murió, que era su papá, y cuando Taré murió, ahí sí se fue. Entonces, por donde lo viera no casaba la historia, pero ese tipo de práctica sucede mucho todavía. A eso era José. Y yo estaba diciendo luego, ya le voy a dar la palabra a Nana. Bien, gracias. Yo estaba diciendo luego que eso yo creo que es el resultado también como de una práctica todavía más anterior, que cuando yo era niño veía que mi abuelita y los hermanos de la iglesia donde ella se reunía tenían, y todavía pasan iglesias también, es ver la Biblia como un conjuro, como de que yo recito una parte de la Biblia y ya eso como que conjura alguna vaina en mi vida o me resuelve un problema, o cosas o videos y películas que se inventan. Muchos creyentes creen que se conjuran con algún versículo. Con Rafita una vez estábamos, me acuerdo, en un retiro y un personaje sacó un libro. ¿Recuerda, Rafita? Yo creo que sí recuerdo. Sacó un libro y empezó a leer. El libro se llamaba Oraciones que liberan demonios, una cosa así, oraciones que reprenden demonios. Y yo me acuerdo que después hay de orar por la gente y toda la vaina del Rafita y yo ya estábamos cansados porque ya llevábamos como más de una hora ahí de UFC, de artes marciales mixtas ahí con la gente. Entonces nos quedamos mirando y como, no, qué mareo esta vaina, porque ya este man... No, era un momento de liberación. Si Andrea me dice que explique, porque estoy asumiendo que es lo que estaban ahí con él. Entonces era como sí, un concepto errado de liberación hacía que se practicaran cosas como liberaciones colectivas, de una manera toda extraña y desordenada. Entonces en esas participamos alguna vez Rafita y yo. Entonces yo digo que hay artes marciales mixtas porque no faltaba el que empezaba a revolcarse, el que tocaba ir a cascarlo para que se calmara. Y en esa locura, el man que estaba dirigiendo el momento sacó el libro que les digo. Y el man empezó a decir rezos así todos raros, todos rarísimos, ¿sí o no, Rafa? Decía cosas rarísimas que parecía era un brujo. Y yo le dije al Rafa, no, espere, miramos. Me acuerdo que le dije al Rafa, espere, miramos qué es esa vuelta porque esto ya está raro. Y nos fuimos y cogimos el libro porque el man lo soltó. El man eso no lo soltaba para nada y se iba por todo el auditorio, por todo el salón así leyendo ese libro.
le veía a uno cara de algo y empezaba a leer lo que fuera que dijera. Entonces en un momento lo soltó y fuimos y lo capturamos el libro. Y el libro yo me di cuenta que decía oración de no sé qué cosas, y era un versículo, digamos, de Isaías, y a continuación lo pegaban con uno de Oseas, y a continuación lo pegaban con cualquier otro, o sea, muchos versículos pegados, como si hubieran hecho una copla, una rima, pegando versículos, y eso conformaba como una oración, y de verdad era como un rezo, sonaba un rezo. Entonces le metían por allá un versículo que dijera algo del agua, y que por el agua de no sé qué, y el siguiente versículo aterrizaba en otra cosa y otra cosa. Entonces yo sé que esa práctica se ha dado durante muchos periodos de la iglesia, y pues ojalá no pase tanto todavía, pero pues yo creo que sí pasa, que ven la Biblia como un conjuro. Mi abuelita también veía esas cosas, como le echaban cualquier versículo como conjurando ahí si el niño estaba rebelde. Entonces lo reprendo en el nombre, y decían cualquier versículo ahí en vez de decirle al niño, haga un favor, se comporte y se sienta. ¿Sí? No le decían, se sienta, sino le echaban cualquier versículo ahí conjurando al niño seguramente para que el demonio de resortería se quedara quieto y pasmado. Entonces, eso era también un uso equivocado, que yo creo que eso fue evolucionando de maneras más disimuladas hasta eso que hablamos hace un rato, que era como, ¿de qué manera la Biblia me conjura algo en mi vida? Daniel Prieto pregunta por el libro, el autor del libro. Me acuerdo la cara mucho, no me acuerdo el nombre, era un man moreno de traje. Ya se lo busco en internet mientras los demás opinan. Tiene la palabra Nana. Pero antes de Nana, Karen dice en el chat, yo pensaba que era un libro con historias. Karen, es un libro que tiene historias, pero de pronto a lo que se refiere ella es a historias como a fábulas o que era solo como un compendio de historietas o algo así, como cuentos de escuela dominical. Yo pensaba eso cuando estaba en el colegio, porque cuando no veía religión en el colegio le contaban, era como esas historias. Entonces yo pues pensaba Tú que también eras de esa línea de que... un libro de cuentos. De cuentos. Rafael Pombo. Pilas con Rafa. Le doy la palabra a Nana. Pues voy de la mano de lo que están diciendo ustedes. Yo, la verdad, primero resaltar que en las iglesias que yo he estado en estos 20 años, en muy pocos lugares le enseñan a uno a leer la Biblia, ¿sí? A tener espacios para discutir la Biblia, no libros, sino como que uno siempre, yo he hecho muchos seminarios de la iglesia, ¿sí? Entonces el primero que el liderazgo, que el pastorado, que el no sé qué, que la visión, que la misión, y le botaban a uno versículos ahí, pero no le enseñaban a leer la Biblia como tal. Entonces siempre yo tuve esa inquietud. Yo quería, yo siempre les decía a mis pastores, estudiemos la Biblia. ¿Quién nos enseña a estudiar la Biblia? No los libros, sino la Biblia como tal, coger y leer y enterarse de todo lo que nosotros nos enteramos, de datos, de ver todo eso, de qué habla cada libro, o sea, todo ese cuento que nosotros hemos ido incorporando en la tertulia, por ejemplo. Segundo, además de que no nos enseñaban, para mí era abstractas muchísimas cosas, yo no las entendía porque no entendía, pensaba que era un libro súper machista y me acuerdo mucho de que leía en el Antiguo Testamento al principio y yo con esas ideas que traía y leía que en la noche de boda sacaban y exhibían la sábana y que si la mujer no era virgen y que la devolvían y todo ese tema y yo decía, no, la Biblia es un libro muy machista, pensaba yo. También lo vi en una época como el libro de las respuestas. Entonces, que así como decía Rafa, yo buscaba y buscaba hasta algo que me aplicara para lo que yo necesitaba saber. Yo, digamos, tenía una situación y yo quería que Dios me hablara, pero porque tenía ese concepto como pentecostal de las visiones que me enseñaron a mí en la primera iglesia que llegué, y era que era más importante como las visiones, los sueños, los sentires que la palabra.
entonces uno quería era que el profeta, de pronto que fuera, uno se queda pensando, ay, que el profeta me hable, yo quiero que alguien me diga, que alguien me tenga en cuenta, pero no, no era como la palabra, la norma. Entonces también pasaba capítulos y capítulos y de pronto si leía y no me gustaba, de pronto abría la Biblia y decía, el juicio a Israel. Yo no, no, esto no me conviene, eche para allá y me iba hasta que encontraba algo que me aplicara de consuelo, algo que me diera así como que me permitiera ver lo que yo quería escuchar. Entonces, eso era para mí la Biblia. Ya no, no era como ahora lo veo, el manual, no era la palabra de Dios, sino sí, la palabra de Dios, pero allá. Y muy impersonal, o sea, no tenía mucho que ver, no era tan personal como lo veo ahora. Eso quería decir. Gracias, Nana. Una pregunta, ya vamos a leer los versículos del catecismo, pero una pregunta que hagamos ronda de respuestas es, ¿la Biblia da respuestas para todo? Porque es algo que a veces uno dice, yo lo he dicho, en la Biblia encuentro respuestas para todo, pero como que eso se puede confundir en que todo. Y por ejemplo, no encuentro en la Biblia cómo hacer una cirugía de corazón abierto, ¿sí? O cómo aprender a conducir moto. Entonces, ¿qué significa eso que decimos a veces? Porque es una frase de cliché, ¿no? La Biblia tiene las respuestas a todo. Y eso puede llegar a meterse tanto de acuerdo a la respuesta que tengamos, a intervenir en cosas que deberían ser capacidades, digamos, normales y que no tienen que ver con el alma. Pero entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo he dicho esa frase. La Biblia tiene las respuestas a todo, pero cuando yo la he dicho, estoy pensando, y creo que es un error pensarlo y no decirlo, en las cosas, en los problemas del alma. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que dicen esa frase y de pronto alguno piense también que también la Biblia tiene las respuestas para todo, literal todo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo quiero hacer, digamos, no responder a la pregunta, sino como hacer una acotación, y es que de ese mismo hecho de partir creyendo que la Biblia da respuestas para todo, es que surge toda esta línea de pensar que voy a buscar otra cosa adicional en la Biblia que no sea Cristo. Entonces es como un afán, porque alguien sí, en una ocasión alguien sí decía, la Biblia tiene respuestas para todo. Entonces era la idea de buscar la respuesta a situaciones que no competen a la salvación, sino muchas respuestas de otras cosas. Y si es que la Biblia es un libro completo, como tratando de decir que no es suficiente que hable de Cristo, sino que necesitamos que solucione cosas de acá, porque es que, pues es que esto es lo que nos importa, entonces necesito que me solucione temas de plata, de peleas, de demás. Ok, Rafa amplió la pregunta. No sé si Nana había bajado la mano, le doy la palabra al pollo, y si Nana volvió a levantar la mano, pues Nana y luego Andrea. Ah, no, Nana no, entonces el pollo y Andrea. Bueno, creo que la mayoría venimos de unas iglesias, como decía Nana, de un corte como muy pentecostal, carismático, como de doctrina eh, compleja, por no decir, eh, bueno, ustedes entienden. Entonces, eh, me, me pongo yo a pensar y de pronto el centro en esa época de las enseñanzas no era enseñar acerca de Dios y sus mandamientos, sino era más como un enfoque hacia el humanismo, hacia que el hombre esté cómodo, que el hombre esté próspero. Entonces, se utilizaban los versículos como para, sí, ese de haré de ti una, una nación grande, te engrandeceré, y bueno, hasta me lo sé.
Entonces era así, yo tomo ese versículo para mí y declaro que soy próspero y declaro y decreto y no sé qué. Entonces, obviamente se veía con el enfoque incorrecto, se veía más como que se sacaba a Dios del centro de todo y se metiera al hombre, el humanismo y como las respuestas era como, bueno, eh, ¿cómo puedo prosperar, mejorar mi vida? ¿Cómo puedo? Y entonces siempre era hacer eso. Una vez me acuerdo que no voy a decir nombres, mi hermano cogió un versículo, creo que era de Jonás, no me acuerdo bien, y mi papá en esa época se compró una camioneta de esas parecía a la que tiene Fabio, y le mandó a poner el nombre ahí en el vidrio que se llamaba Jonás, y yo, güey, por qué le pusieron Jonás a la camioneta? Entonces dijo, no, es que como la ballena se comió a Jonás y entonces comenzó a lo que dice Saulito, a conectar todo, pero nada tenía que ver con nada, pero para él le conectó como que Jonás, entonces como la ballena llevó a Jonás y cuando lo vomitó y bueno, un cuento, pero que yo decía en serio, O sea que a la pesar, camioneta no dejaba pasajeros, sino vomitaba pasajeros. vomitaba, bueno, no, pero eso no es nada, él decía como, así como la ballena llevó a Jonás a un puerto, ¿sí? Y lo vomitó, es que es re chistoso, todavía me da risa después de tanto años. Entonces así la camioneta nos va a ser el instrumento que Dios va a usar para bendecirnos, y así, una cosa re loca. Y yo, ok, dejémoslo, pero era chistoso porque muchos en esa época hacíamos esas prácticas. Y otra práctica que me acuerdo harto era como coger la Biblia y bueno, lo que caiga aquí, piña, abría la Biblia uno y ese era el versículo para hoy. Y también es una práctica incorrecta porque pues lo que siempre hemos dicho desde el principio es como que un texto fuera de contexto es un pretexto, decían, y es algo que es real. Eh, Se me fue la paloma, pero más o menos es ahí por ahí el tema que quería decirles. Vale la salvedad, de paso, que no, la Biblia no dice que sea ballena, sino un pez, un gran pez. La Biblia no, posiblemente ballena. No sabemos si era no sé, como los documentales estos de Discovery, que ya uno no sabe si son verdad o no. ¿Qué tal sea un megalodón o algo así? Le doy la palabra a Andrea, Yo creo que, con cámara y todo. yo creo que la Biblia, con respecto a lo que hablábamos ahorita, de si la Biblia tiene respuesta a todo. Eh, yo creo que no. ¿Por qué? Porque pues ya situaciones específicas, como por ejemplo en la Biblia no va a decir cómo una mujer tiene que respirar cuando va a dar a luz o sí, alguna cosa así. En situaciones específicas y puntuales no se encuentra respuesta, pero yo sí creo que la Biblia, uno encuentra en la Biblia principios y consejos para llevar una vida, digamos que una vida que, digamos no, una vida que agrada al Señor, o unos principios para hacer la vida más llevadera, ¿sí? Entonces, lo que pues hemos mencionado ya referido varias veces, cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena mamá, no sé, cómo ser una buena amiga, amando a los otros, considerando al otro mayor, superior a mí. Entonces creo que eso sí, sí se puede encontrar, pero yo no le puedo decir a una persona, usted en la Biblia va a encontrar respuesta a todo, porque entonces ya el ejemplo que ponía Saulo, lo de el que está en depresión y entonces lee que se ahorcó, o bueno, etcétera. Entonces ahí se puede dar una mala interpretación si yo enseño a otros que sí van a encontrar la respuesta para todo. Mientras que si yo digo, se encuentran principios y consejos, pues seguramente ese sí será un consejo más fácil para aplicar
pero no, porque entonces el que diga que la Biblia le va a decir con quién se va a casar, pues yo nunca encontré un versículo que me dijera, cásate con ese chico tan lindo, tan Ojo con guapo, eso. tan inteligente, tan todo, que se llama Saulo. No, pues yo no encontré eso en la Biblia. Después les contaré la historia porque sí malinterpreté un versículo y todo. Entonces... Me sirve esa herejía, me sirve. Grosero. Pero pues no encontré específicamente el nombre del ni el mío. Entonces sí, no son cosas específicas, no es la respuesta a todo, pero sí muchos principios y consejos que nos servirán. Es lo que yo creo. Amén, amén. Gloria al Señor por esa mala interpretación. Me gusta mucho la respuesta. Yo creo que ya volviendo al tema de la respuesta. Mao tenía la mano levantada. Le doy la palabra a Mao y volvemos a la respuesta, porque la respuesta de Westminster me gusta mucho porque nos saca un montón de esas falladeras. Sí, con respecto a esa manera en la que nosotros vimos la Biblia, yo creo que todos mis inicios, yo creo que los últimos 5 años cambió, pero los otros 25 fueron muy constantes, ¿sí? El libro o la Biblia era un libro de consulta, simplemente no más, porque lo importante y lo verdaderamente esencial era leer las cartillas, leer los formatos, leer los formularios, lo que cada una de las congregaciones se inventa para poder capacitar y discipular, entre comillas, a los que recién conocen a Cristo. Entonces, el llenar los libros o el tomar esos libros como el documento base para poder pasar los niveles y completar la secuencia de la capacitación, el libro número 1, el libro número 2, consejerías para no sé qué, consejerías para lo otro, o sea, una cantidad de protocolos y de reglamentos a nivel literario, pues que cada congregación se inventaba sus libros, cada pastor editaba y escribía los libros, y creo que todavía en muchísimas congregaciones se hace así. Y el material que se utilizaba para llenar esos libros, para poder completar los textos o completar la información, pues era la Biblia. Entonces la Biblia se convirtió en mis comienzos, en mis primeros 15 años, en un libro de consulta. Entonces necesito llenar aquí un texto para completar una pregunta, para completar una respuesta. Entonces consulte la Biblia y ahí textualmente entonces está el versículo. Lo trasladaba al libro de enseñanza y ya no se utilizaba la Biblia para nada más. Entonces, hasta hace unos años para acá es que he encontrado lo que he aprendido, y es pues que es el único documento que tenemos y que necesitamos pues para conocer directamente al que creó todo esto, y es Dios. Gracias. Claro. ¿Quién mandó acá el tratado? A ver. Nelson dice, si se entiende que machismo es, pero Nelson está acá conectado porque escribe y no nos habla. Actitud o manera de pensar. Si se entiende que machismo es actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer, poco ayuda a la defensa de nuestra fe decir que en la Biblia no se promueve esa idea. Otra cosa es decir que para poder interpretarla adecuadamente se debe comprender el contexto histórico, social y cultural, el propósito del autor y a quién ha dirigido cierto pasaje. Sí, ahorita yo creo que hacemos una saga de cosas que uno no debería defender de la Biblia, yo creo, como esas. Pero para que no se nos vaya todo el tiempo sin haber ahondado en la respuesta del catecismo, que es la que nos interesa hoy llevarnos muy en la mente, pero chévere partir de lo que no es. La respuesta del catecismo me gusta porque las dos cosas que dice me parece que encierran una visión muy equilibrada de lo que uno debe pensar acerca de la Biblia. Dice, lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar, a través de toda la escritura, a ese Dios. O sea, la Biblia nos muestra
lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Él, ni más ni menos, porque la Biblia no dice todo acerca de Dios. Dios es mucho más de lo que la Biblia nos dice de Él. Seguramente cuando estemos juntamente con Él, conoceremos mucho más de lo que la Biblia misma nos puede decir acerca de Él. Pero así como tampoco dice más, tampoco dice menos. Y entonces, de ese Dios, que el propósito del hombre, la primera pregunta, el propósito del hombre es glorificar a Dios, entonces a través de la Biblia es que yo puedo entender o conocer a ese Dios que quiero glorificar. La Biblia me dice exactamente lo que debo saber. Si no dice algo, es porque no lo necesitaba. Si no dice la Biblia algo acerca de Dios, es porque no necesitaba saber eso. Y yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que la mente a veces se va lejos y empiezan a pensar, ¿y cómo habrá sido tal cosa en el universo? ¿O cómo fue que el Señor, o qué pasó con esto? ¿Qué pasó con ciertas cosas muy como de ciencia ficción que a veces toca la Biblia y que hacen que la mente se vaya lejísimos? Pues si la Biblia no aclaró eso, es porque no lo necesitábamos saber, porque el texto bíblico que tenemos es suficiente para conocer a Dios, para entender de Él lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y eso nos brinda una visión correcta y una doctrina saludable, una doctrina sana acerca de Dios. Las doctrinas equivocadas y las sectas o falsas enseñanzas que a veces resultan por ahí, es producto de que no entienden lo que la Biblia dice acerca de Dios o le agregan mucho más de lo que la Biblia dice. Yo creo que me gusta esa primera parte de la respuesta porque es una visión correcta de Dios. Uno no puede decir, es que a Dios le gusta tal cosa, si en la Biblia no dice eso. Es que a Dios le gusta Uribe o le gusta Petro en estos días que estamos de elecciones, ¿sí? Habrá quienes incluso se atrevan a comparar ese tipo de enseñanzas. Y si la Biblia no dice eso, pues no tenemos por qué aceptar eso como algo que realmente es ese Dios que la Biblia quiere enseñarnos. Yo creo que la Biblia es puntual en qué es lo que necesitamos saber de Dios, qué le agrada, cómo es Él, qué le gusta, cómo nos deja ver su gloria, la manifestación de su amor, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso se encierra en esta primera parte de esta respuesta. Y ya vamos a ver los textos bíblicos. Y la segunda termina de completar el pastel porque dice, y los deberes que Dios requiere del hombre. O sea que cuando José hace un rato decía, la Biblia se veía y se ve todavía por muchos como un conjunto de prohibiciones, yo creo que es una exageración o una adición de esa parte que dice la Biblia, dice cuáles son los deberes que Dios requiere del hombre, porque la Biblia sí exige y tiene deberes de parte del hombre, pero cuando se le agregan muchos más, pues ya entonces también estamos equivocándonos, o cuando se le quitan. Entonces, ¿qué encuentro yo en la Biblia? En la Biblia exactamente lo que debería yo saber de Dios y exactamente lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Exactamente eso. Ni más ni menos. Y los textos que vamos a estudiar entonces hoy, que vamos a repasar, son Juan 5:39, Juan 20:31, Primera de Juan 1:3 y 4, Romanos 15:4 y Primera de Corintios 10:11. Y los leo a continuación. Juan 5:39. Dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Está hablando Jesús y está diciendo, vamos a leer el contexto para entenderlo un poco. El versículo 16, no voy a leer todo porque nos demora mucho, pero el versículo 16 empieza diciendo, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas, pero Jesús respondió. Y empieza una serie de respuestas el Señor. Entonces les explicó, les digo la verdad,
además el Padre no sé qué, les digo la verdad y les aseguro, y sigue respondiéndoles a ellos hasta que llega el versículo 39. Y en la 39 dice ustedes, voy al 37, el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes, los líderes judíos, nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que yo soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Este es el primer texto donde Jesús confronta a unos líderes judíos porque, claro, si uno lo lee solo, uno queda con la duda, ¿cómo así? No hay que escudriñar las escrituras a fondo. Y no, sí toca escudriñarlas a fondo. Pero en el contexto en el que se está diciendo el texto de Juan, es que Jesús les está dejando ver a los líderes judíos que ellos estudiaban con profundidad el texto bíblico pensando que el texto mismo era como ese conjuro que les daba vida eterna. Y él les está diciendo, no saben leer, porque si estuvieran leyendo bien se darían cuenta que ese texto que tanto estudian me señala a mí por todo lado. Entonces ese es el primer texto que estamos estudiando hoy. Juan 5:39. Lo repito, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Entonces eso digamos, corresponde a la primera parte de la respuesta del Catecismo Menor. Lo que principalmente enseña la palabra de Dios o las escrituras es lo que el hombre debe saber acerca de Dios. Y ahí les está diciendo exactamente eso Jesús a los líderes judíos. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pues, ¿qué cosas se han escrito? Pues la Biblia. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La traducción viviente dice, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Otro texto más que dice, la razón por la cual se escribió o se ha escrita tenemos una Paulo, Biblia. Juan 20, ¿qué? Juan 20, ¿qué? Es que la vez pasada compartiste pantalla y ahorita estoy anotando, pero vas Pues como... le comparto pantalla para que no diga. Va como un volador sin palo. Ya, mira, entonces el primer, bueno, ya ahorita les doy el texto, Chan. Esto lo corro por aquí, así, eso. Y entonces ya, Juan 5, el primero era Juan 5:39, que es este. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me enseñaron a mí. Voy a darle un zoom acá a esto para que sea más grande, eso, para los que tienen celular. Luego dice acá, Juan 20:31, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Y la casa de Fabián dice, amén. Primera de Juan 1:3-4. Esta es la introducción de Juan a su carta y como parte de esa introducción dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas. Entonces acá veamos un poquito el contexto. Desde el versículo 1 dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Para coger la idea, Romanos 14, que es el capítulo anterior, habla de los motivos de conciencia que pueden llevar a un cristiano maduro en la fe a juzgar a otro que es débil en la fe. Entonces habla de la comida, toca esos asuntos en donde, de la comida o de los días, donde dice, si alguien cree que comer cierta cosa está mal, pues el que es maduro y es un cristiano fuerte en la fe y sabe que eso son bobadas,
pues no se le vaya encima al cristiano inmaduro, sino sopórtelo con paciencia. Y el cristiano que es inmaduro no condene al que es maduro, uy, es que usted sí come de lo que sea, o usted no guarda con cierta particularidad un día en particular. Entonces, de todo eso habla el capítulo 14 de Romanos. Luego incluso toca el tema como hacia la mitad, yéndose al final del tribunal de Cristo y del juicio del Señor, de cuando vayan a ser juzgados los creyentes, etc. Entonces arranca el 15 diciendo esto. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia. ¿A qué se refiere a tales cosas escribieron? Pues al texto que está citando en el versículo 3, que dice, como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Entonces la Biblia también es una serie de enseñanzas, como lo refería Andrea ahorita, que nos sirven para que, como enseñanza para nuestros días, para la manera en que debemos actuar, para la manera en que debemos decidir muchas cosas en nuestra vida. Para eso también están escritas, que eso corresponde ya más a la segunda parte de la respuesta del Catecismo Menor, donde también la Biblia nos dice lo que debemos. Yo lo tengo por acá abierto, el Catecismo, acá. Los deberes que Dios requiere del hombre, ahí están. Y por último tenemos 1 Corintios 10:11, que dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Igual, la segunda parte de la respuesta a los deberes que Dios tiene para con nosotros están expuestos ahí en la Biblia. Entonces, de todas las historias de la Biblia, de toda la narrativa de la Biblia, podemos sacar o una enseñanza de quién es Dios, o cómo es el Dios, o cómo debo yo acercarme o glorificar a ese Dios, o puede enseñarme también qué deber tengo yo, o qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. Y siempre recordando, hasta donde la Biblia dice, ni agregándole ni quitando. Y ya, esos son los textos que sugiere el Catecismo Menor, que son pues unos textos muy interesantes que pues podríamos memorizar, no sé, 1 o 2 versículos. Este de Primera de Juan a mí siempre me ha quedado en la mente retumbando porque me parece muy interesante que Juan siempre sea tan incisivo en eso de que las cosas que le vieron y oyeron son las que comparten y la razón por las cuales la comparten para que puedan tener salvación, para que vuestro gozo sea cumplido. Esa palabra es común en las Escrituras. Ahora sí, entonces, ronda de opiniones. No sé quién tiene la mano levantada. Venga, yo busco acá participantes. Ninguno tiene la mano levantada. Entonces, bueno, ya habiendo leído esto, y antes de, digamos, de ir con ejemplos un poquito ya más extremos, como el que sugería Nelson en el chat, de esta respuesta del Catecismo Menor, ¿qué coherencia le encontramos con las anteriores 2 respuestas? ¿Y por qué es importante que el cristiano sepa esto? Porque pues el catecismo no empezó, ha podido decir otras preguntas, ¿no? Pero ¿por qué es importante que el creyente sepa responder a esa pregunta? ¿Qué es lo que principal o qué es lo que enseña la Biblia? Ahí sí escucho sus opiniones. Ponemos la pizarra. ¿No, nadie? Yo ¿Repite la pregunta? Listo. No, la pregunta es, basado en esto que acabamos de leer, del contexto, del panorama bíblico, de la respuesta del catecismo, ¿por qué es importante que el cristiano sepa esta respuesta? Porque el catecismo ha podido empezar por otra pregunta o ni siquiera preguntar esta. Es como un Es algo consecutivo. consecutivo.
Correcto. Porque Entonces, primero, señor, échelo la respuesta, la opinión que va a dar. porque, bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el propósito principal del hombre? Entonces, nos formulan esa pregunta y en la respuesta, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero debemos de aprender cómo glorificar a Dios y cómo gozar de Él para siempre. Debemos de saber qué es lo que el Señor nos requiere a nosotros para que podamos acceder a ese gozo y para disfrutar de Él para siempre. Entonces yo creo que por eso es que ya consecutivamente nos lleva a la tercera pregunta. Y la respuesta es esa, para poder gozar de la presencia del Señor y disfrutar de Él, está todo plasmado en la palabra del Señor, ¿no? La guía para poder llevar a cabo lo que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y bueno, la segunda es también, o sea, es algo consecutivo, se me asimila un poco a las bienaventuranzas. Era eso, gracias. Sí, señor. Esta sección es muy parecida a ese hilo conductor que llevan las bienaventuranzas. ¿Alguien más tiene opinión al respecto de lo que hemos hablado hoy, de estas enseñanzas? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo con la respuesta que dan en el catecismo menor? Creo que le falta esto y creo que le falta porque tal versículo dice tal cosa, etcétera. Le doy la palabra a Mao. Por aquí otra vez. Si me dieron la palabra es que no estoy escuchando bien. Sí, señor, sigue usted. Listo. Yo creo que algo bien práctico que estoy sacando de estos 3 primeros puntos del catecismo es que desafortunadamente se pierde mucho tiempo. Yo creo que una persona que recién conoce de Dios y no lo involucra a uno en este tema, o no le hace ver estos 3 primeros puntos, pues eso es prácticamente como lo que pasó en el desierto, 40 años para dar vueltas en círculo y terminar una correría de 40 años que lo hubieran podido hacer en un año. Yo creo que es para eso. O sea, si ya nosotros vemos las cosas con tanta claridad con este resumen del catecismo que comienza por estas 3 preguntas, y llega alguien a nuestra vida, Dios coloca a alguien para que nosotros le hablemos de Cristo, pues es más que una herramienta, yo creo que de las principales que nos toca empezar a transmitir, sin darle tantas vueltas, ni tanto rodeo, ni tanto protocolo, sino que de una manera puntual son 3 preguntas que prácticamente encierran los principios básicos que nosotros debemos de transmitir. Nosotros debemos de empezar a tenerlos a flor de piel para que cuando llegue alguien, estas 3 preguntas y sus correspondientes respuestas pues le van a despejar la duda a esa persona que está totalmente desubicada, desorientada, pero seguro que con solo estas 3 preguntas y estas respuestas que conllevan estas 3 preguntas, la persona ya va a quedar con los pies puestos en la tierra y uno no le hace perder tanto tiempo. Yo perdí 14 años, hermano, 15 años, dando vueltas y vueltas y vueltas, y hasta ahora empiezo a entender pues, muchas de las cosas que de pronto aprendí con la práctica y con la experiencia, pero a punta de totazos y a punta de método de ensayo y error, por decirlo así, porque no son claros a la hora de transmitir la palabra, no son claros a la hora de transmitir el mensaje, no son contundentes a la hora de predicar, sino que le dan vueltas y vueltas como para, no sé, como para que la gente no se vaya, como para que la gente no se asuste, como para que la gente no le tenga miedo a las cosas de Dios. Pero no, definitivamente yo creo que sí aterriza la fe de la que profesamos, la aterriza, pero no solo para nosotros, porque pues muy seguramente los que estamos acá reunidos va a ser muy fácil de asimilar, de entender y de poner en práctica, pero necesitamos como desmenuzarlo de una manera tan fácil y tan práctica que cuando llegue alguien
a los pies de Cristo y nosotros seamos los que comencemos ese proceso de transmitir la palabra y transmitir el mensaje, pues hagamos cosas tan prácticas como esta. Amén. Gracias, Mao. Le voy a dar la palabra a Nana, pero mientras tanto los demás, quiero que algunos más nos cuenten porque es importante saber qué es lo que la Biblia enseña, porque es muy importante eso. Le doy la palabra a Nana. Yo creo que está en este orden, Saulo, porque lo que tú decías al principio, nosotros hemos inventado cosas acerca de Dios y cada uno se ha hecho un Dios a su medida. Entonces algunas personas dicen, Dios es un Dios de amor, ¿sí? Esto no lo haría el Señor porque Jesús es amor y cosas así. Y entonces cuando nos encontramos con esta pregunta clave que dice, ¿qué es lo que el hombre debe creer acerca de Dios? Eso hace que la gente se aterrice sobre que hay que buscar en la Biblia al verdadero Dios, ¿sí? No al que nosotros nos inventamos. Entonces creo que por eso es el orden que está, por eso está esta pregunta ahí. Gracias, Nana. Le doy la palabra al Pollo Prieto. Bueno, aquí voy a leer un pedacito de Romanos. Esta versión dice como Romanos capítulo 1 dice, el ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como él merece ni le dieron gracias, terminaron pensando bobadas y cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y de serpientes. Y aquí otro pedacito más adelante dice, la gente creyó que no era importante conocer a Dios, él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esa gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia, maldad. También digamos que cuando vamos a la palabra, tenemos que entender, obviamente, como decía Saulito, vemos quién es Dios, pero también vemos que nosotros, dice la Biblia, que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es entender también el Evangelio, que es que un justo murió por los pecadores, por nosotros que éramos pecadores, y todos merecíamos, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Y que cuando éramos aún enemigos de Dios, Él fue y murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Entonces, también tener claro eso, ¿no? Porque, como decía Nana, a veces uno se hace imágenes de Dios y cree, no, es que Dios es todo amor y yo puedo seguir desde que yo esté, eh, no sé, en la iglesia, entonces puedo seguir haciendo lo que se me da la gana. ¿No? Y ahí en la segunda parte de ese catecismo está claro que tengo que mirar mi responsabilidad, la responsabilidad que tengo delante de Dios, pues de que si soy un buen árbol voy a tener que dar buenos frutos. Y creo que la vez pasada hablábamos de eso, ¿no? De que hay dos realidades, sí, no me voy a salvar por mis obras, pero también tengo que mi fe tiene que, dice la Biblia, muéstrame tus obras y ahí se verá la fe. Entonces, la fe sin obras está muerta. Entonces, es entender eso también, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad y, y pues eso dice la Biblia, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Gracias, Pollo. Sigue Jimena. Jiménez.
Cuando tú preguntaste al principio qué experiencia hemos tenido con la Biblia o cómo ha sido como nuestra experiencia, pues la mayoría dijimos como cosas negativas. Y pues yo creo que la razón por la que nos es importante como cristianos saber de esto es precisamente para evitar eso. Ahorita en la universidad estamos viendo una clase que es como sobre los errores del liderazgo en general. Y entonces ayer el pastor o el profesor hablaba de como de cuando un pastor está cometiendo un error al guiar una iglesia y está enseñando una falsa doctrina o está haciendo las cosas mal. Entonces él decía que pues que ese pastor debería retirarse y no afectar la iglesia porque pues se va a arrastrar a todos detrás de su error y demás. Y yo me puse a reflexionar pues como en mis experiencias de mi pasado, ¿cómo se diría? Mi pasado eclesial, como todas las experiencias que tuve con pastores que era el punto que yo iba a opinar ayer en clase. Y lo dijo un compañero, el punto en el que el pastor está cometiendo errores doctrinales terribles y está arrastrándose a la iglesia a pecar contra el Señor a causa de su falsa enseñanza, pero él o sabe que está cometiendo un error y se hace el que no, o no sabe, o sea, está totalmente cegado y está ahí, mejor dicho, como si nada y sigue creando iglesia y demás. Y yo me puse a pensar en la cantidad de iglesias que son así en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, cuando Nana hizo ese aporte, vino a mi mente, ¿cuántas iglesias no enseñan la doctrina de la prosperidad, no enseñan que Dios sana y que Dios te va a sanar y declara que te vas a sanar y no sé qué? Y la iglesia ha caído en ese error y eso los ha desviado un montón de la verdadera doctrina que es el evangelio y que es lo que enseñó Jesús, que para nada es fácil de digerir. Entonces yo amarrando un poco todo esto que aprendí anoche y lo que estoy aprendiendo hoy, siento que la respuesta podría ser que nos es necesario saber esto para evitar eso, o sea, para evitar tantas falsas doctrinas, tanta gente engañada, también porque no leen, claro, o sea, porque escucharon a un pastor que está enseñando lo incorrecto, que está salido de la Biblia, y aparte es gente que no lee, sino que solo sabe y recibe lo que le enseña ese pastor, entonces, y esas personas replican eso con sus hijos y eso se vuelve una cadena imparable de un montón de gente que no va a las escrituras correctamente o que si va a ellas, va de la forma equivocada, como lo que hablábamos, ¿no? Va a buscar el versículo que les conviene o va a buscar la palabra que se aplica para lo que yo necesito escuchar. Entonces yo creo que esa sería la razón, o sea, evitar el gran desvío que ha tomado la iglesia por años y lo lejos que estamos de la iglesia primitiva y de lo que dejó Jesús. Amén. Gracias, Lau. Yo creo que de lo que han dicho podríamos decir que hay dos caminos para los cuales nos ayuda a saber responder esa pregunta de qué es lo que enseña la Biblia. Uno lado de la edificación de nosotros y del cuerpo de Cristo, la edificación de nuestras vidas, porque obviamente, como dijo Mao, es una perdedera tiempo no hacerlo. Y también, por otro lado, guardarnos, el otro aspecto en el que nos favorece saber esta respuesta es guardarnos, digamos, ya no edificarnos, sino guardarnos del error, guardarnos de desviarnos, guardarnos de no pensar que lo que creemos ya es definitivo, porque muchas cosas que hacen parte de nuestro sistema de creencias bien pueden ser cosas que ya creíamos previamente antes de llegar a Cristo, y que equivocadamente lo que hemos hecho es como validar o convalidar esas opiniones con la Biblia. Puede que algunas sí sean compatibles, pero puede que otras sean como a la fuerza, como que nos hemos convencido de eso, y eso está mal. Digamos que uno, cuando se acerca a la escritura, debería saber con claridad qué es lo que me va a decir la Biblia.
No va a ser un libro de conjuros, no va a ser un libro de historietas solamente, no va a ser nada de lo que dijimos al inicio, sino que va a ser un libro enfocado plenamente en revelarme quién es Dios, cómo es ese Dios al cual yo debo glorificar y gozarme en él, qué es lo que necesito saber de él, y por otro lado, qué es lo que ese Dios dice que yo debo hacer. Y ese yo debo hacer ni más ni menos, obviamente siempre incluyendo los contextos escriturales, el contexto histórico, cultural, etcétera, etcétera, de los pasajes. Le doy la palabra a Nelson. Buenas noches. Yo quería aportar algo respecto a lo que está mencionando Saulo, de estar dispuesto a que si en algún momento lo que yo creo, Dios me muestra que es errado, yo lo cambie. Hay una frase, yo no me acuerdo si la he repetido acá, dice que el hombre que es honesto y se da cuenta que está equivocado, dejará de ser honesto o dejará de estar equivocado. Y eso es verdad. O sea, eso es verdad porque si yo soy honesto y yo me doy cuenta que estoy equivocado, yo debo cambiar mi creencia. Eh, el pastor que yo tengo, él contaba una experiencia que una vez una persona que estaba pasando por enfermedad, pues estaba preocupado porque tenía un familiar que estaba muy afectado en su salud. Y él comenzó a orar, y resulta que leyó el Salmo 93. Entonces él leyó, dice, la sanidad conviene a tu casa. Entonces él empezó a orar ese versículo. La sanidad conviene a tu casa. Y él con fe, y durante mucho tiempo era confesando ese versículo, la sanidad conviene a tu casa. Y con el tiempo Dios sanó a la persona que estaba enferma. Pero más adelante él se dio cuenta que lo que dice ese salmo, ya se los va a leer. Dice Salmo 93:5, dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Eso ocurrió por lo que mencionaba, lo que estaba mencionando Saulo. O sea, que la persona estaba buscando una palabra para lo que él quisiera, que cuidara su necesidad. Pero acá vamos a entrar en conflicto con una de los atributos de Dios que menos podemos comprender nosotros, que es el de la soberanía. Porque uno diría, no, pero por qué Dios obró? O sea, en la mente humana uno dice, ¿por qué Dios obró si la persona estaba malinterpretando la Biblia? Si uno diría, no, es que Dios debería es bendecir a los que la interpretan correctamente. Y Dios no es así. Hace rato yo le escuchaba a Mauricio lo de que llevaba que 14 años, que de pronto como perdidos. Y es la misma opinión que de pronto yo podía tener. Pero igual ya después yo comprendí que Dios a uno le permitió, le permitió que uno aprendiera errores para que después los enseñara, dejando claro que eso estaba mal. Entonces quería era dar esa parte, o sea, comprender que Dios tiene la construcción de la vida cristiana, la vida de fe, aunque tenemos una vida comunitaria que es importante, la construcción de la vida espiritual es personal. Entonces, en esa construcción de mi vida espiritual, que es mi caminar con Cristo más que hay personas que a veces por eso que se caen en el legalismo porque se coloca más la mirada se coloca más como la mirada y el corazón en cumplir ciertas cosas que en disfrutar mi caminar con Dios. Yo cuando comencé la vida cristiana yo dije, y yo lo hacía con corazón pleno, yo dije, no, yo sé que Dios a mí no me va a permitir cometer ningún error porque yo estoy dispuesto, yo ayunaba, yo obedecía, pero hay cosas que en nuestro crecer Dios nos va a permitir cometer errores. Entonces es lo que uno a veces no entiende y uno dice, pero ¿por qué Dios me permite cometer errores si yo estoy buscándolo? Es parte de nuestro crecimiento y es una experiencia personal con cada uno. Gracias. Gracias, sí, claro. La cantidad de errores que uno ha dicho, ni tiene nombre, la lista es bien larga. Esa frase que usted dijo ahorita no la había dicho acá, pero está bien interesante. Cuando un hombre honesto se da cuenta que está equivocado, deja de estar equivocado, deja de estar en esto, no lo había dicho, está chévere. Claro, la lista es larga, yo creo que pues yo no sé cuántos versículos usé de mala manera y cuántos más de esos todavía sigo usando de mala manera. Y creo que lo chévere de poder entender qué es lo que enseña la Biblia es que en la medida en que voy a ella sabiendo qué es lo que verdaderamente enseña, ese tipo de fallos o de malas enseñanzas que tengo en mi vida van a ir desapareciendo paulatinamente en la medida en que voy, en la medida en la que voy encontrando, digamos, una respuesta más clara a la escritura. Por ejemplo, uno que usé mal durante mucho tiempo es el de donde hay 2 o 3 reunidos
ahí está Él, ¿sí? Entonces yo decía, no, pues si acá nos reunimos con el chelo y con el pollo en la casa, pues acá ya lo invocamos, como cuando se reúnen las esferas del dragón. Entonces no se reunían 7 esferas del dragón, sino eran 3 cristianos. Y ¡prum! Llegaba Dios. Y el contexto de ese pasaje es la disciplina en la iglesia, cuando cuando el Señor Jesús le está dando indicaciones a Pedro de cómo debe corregir a sus hermanos, primero en privado, luego con testigos, luego en público, y si no, pues debe ser expulsado. Nos reunimos los dos a regañar al chelo. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia dice que ahí está el Señor, es diciendo, cuando varios creyentes se reúnen a exhortar a otro, es como si Dios mismo estuviera ahí exhortando a esa persona. O sea, está recalcando la autoridad de Dios en ese acto que es la exhortación y la disciplina a un hermano. Y eso pasa muy seguido. Entonces, digamos que un hermano que sea exhortado en presencia de varios testigos debe entender eso como algo que viene de parte del Señor, y que la autoridad que Dios dio a la iglesia para hacerlo es innegable. Perdón, un momento, me despido. Y entonces, pues, sin embargo, yo oraba muchas veces, Señor, tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre ahí. Entonces acá estamos reunidos, Señor, orando, acá estás tú. Ahora, retomando lo que decía Nelson, pues donde hay uno solo reunido en el nombre del Señor, ahí ya está el Señor. No se requieren 2 o 3. Sin embargo, yo creo que cuando decía yo esa frase, hace unos años para orar, pues yo creo que el Señor decía tan tierno, tan bonito, ¿no? Tan inocente, pero no es que el Señor dijera, uy, no, pero ¿cómo va a usar ese versículo que tanto me costó explicarle a Pedro para que usted ahora me diga, yo ya no voy por ahí? No, de ninguna manera. La soberanía de Dios, pues ha cubierto quién sabe cuánta cantidad de miles de errores nuestros en la interpretación de la escritura. Lo importante es que cuando sepamos que la escritura dice cómo es ese Dios y digamos qué es lo que debemos creer de él, hace que yo cuando me acerque a ella se me empiece cada vez a tener un punto mucho más certero de lo que la Biblia dice. Y entonces cuando hice eso conocí un aspecto de Dios que no conocía. En el caso del ejemplo que puse, conocí el aspecto de cómo Dios imparte autoridad a un grupo de creyentes para impartir disciplina en la iglesia. Y es algo muy útil, algo que me ha servido durante mucho tiempo para poder, junto con otros hermanos, tener la buena costumbre de exhortar a un hermano en presencia de otros. Entonces, me parece eso eso es un ejemplo de cómo podemos cambiar un error con el paso del tiempo, en algo que nos permite conocer un poco más cómo es ese Dios. Entonces ya ahí aprendí que es un Dios que no se invoca con esferas del dragón, sino que es un Dios que permite y que imparte disciplina a aquellos hermanos que están en pecado. Le doy la palabra a Daniel el Pollo Prieto. Gracias por la oportunidad. La vez pasada escuchaba a alguien que decía que era reformado y él decía, ¿por qué era reformado? Es algo parecido a lo que dice el profe Nelson. Obviamente hay doctrinas que son fundamentales y son columnas y son innegociables y nunca se van a cambiar, pero también hay unas, no sé si está bien dicho, como unas doctrinas que son secundarias, que pues obviamente en algún momento uno tiene que replantearse. Y por eso la persona que decía que era reformada decía eso. En algún momento tenemos que eh, evaluar esas doctrinas y, y decir, sí, por mucho tiempo pensé que decía esto la Biblia o por mucho tiempo estaba convencido de eso, pero ya viéndolo desde un contexto más amplio, desde un panorama más amplio y, y viendo lo que está en la Biblia, pues ya esa frase que dijo el profe Nelson, ¿no? Me toca ver que estuve equivocado y pues eso falta mucho en la iglesia de hoy. Se habla con muchos pastores
como nombraba ayer Jimena, que no, es que yo llevo 40 años manejando así la iglesia y usted no me va a venir aquí a decir que cambie porque usted quién es. Yo soy mucha gente se escuda en sus títulos y en su antigüedad, en su experiencia y nunca van a dar el brazo a torcer. Pero pues uno tiene que darse cuenta que en algunas cosas puede que esté equivocado y pues eh, el Señor lo convence a uno, ¿no? El Espíritu Santo lo convence a uno de pecado, justicia y de juicio, porque donde hay dos reuniones, no, mentiras. Ya, gracias. Gracias, Pollo. Le doy la palabra nuevamente a Nelson. Y yo creo que quienes quieran opinar también de una vez, vayanlo dejando saber, porque ya nos estamos acercando hacia el final. Le doy la palabra a Nelson. Quería comentar también que muchas veces uno idealiza cosas que no son verdad. Por ejemplo, entonces, la iglesia primitiva tenía claro todo. No, la iglesia no tenía claro todo. Por eso es que hubo conflicto entre los que decían que algunos se debían circuncidar o no. Ellos no creían, cada uno de nosotros debemos entender que en todas las épocas no se ha creído lo mismo y ha habido evolución en cuanto a creencias. Un ejemplo, la Trinidad. La Trinidad es algo que apareció hasta el tercer siglo, hacia aproximadamente el año 215 con Tertuliano. Entonces, eso es algo que se desarrolló más adelante. Yo en una clase que estaba dando esta semana acerca de sectas, que por ejemplo, ¿qué caracteriza una secta? Que tiene que venera a un líder. O sea, hemos dicho, solo escucha lo que diga el líder, los ponen a leer solo el concepto que tiene el líder. Por lo general, en una secta, el líder es alguien al que Dios le habló de una manera específica y sobrenatural y se enfatiza más lo que Dios le dijo en esa experiencia sobrenatural que lo que dice la Biblia. La segunda característica de una secta es que enfatizan más doctrinas secundarias que las doctrinas principales, como lo que estaba diciendo Daniel. Y ahí es donde se vuelve ese liderazgo abusivo, o sea, donde en esa secta se le dice a las personas cómo debe tratar a su familia, en el sentido de que, por ejemplo, no, que si una persona no va a su iglesia o a su grupo, entonces déjele de hablar, como ejercer esas presiones. Entonces, ¿por qué estaba diciendo eso? Porque yo, por ejemplo, le estaba hablando de secta, entonces yo le dije, mire, hay unas cosas que son sectas porque yo tengo la claridad que son sectas. Por ejemplo, esa iglesia de Jesucristo, ¿cómo es la de la Piraquí? De Dios Ministerial de Jesucristo Internacional o Creciendo en Gracia, son sectas, o sea, son sectas porque su enseñanza claramente es aberrante. Pero, por ejemplo, hay iglesias cristianas que no son trinitarias, hay iglesias cristianas que no creen en la Trinidad. Entonces una persona me preguntó por una iglesia. Entonces le dije, mira, no puedo darte ese concepto porque me tocaría mirar en el credo de la iglesia qué es lo que ellos creen acerca de Cristo. Porque yo le decía, uno es cristiano cuando uno cree en Cristo. Si hay personas que pueden incluso estar en sectas y son salvas si tienen claridad acerca de quién es Cristo y lo que hizo Cristo por ellas. ¿A qué voy yo con esto? Porque estaba mencionando ahorita Daniel algo. Las personas reformadas o las personas que tienen un mayor conocimiento de la Biblia cuando no tienen un espíritu humilde, tienden a menospreciar a los demás hermanos en la fe. Y todos los que seamos cristianos, que hemos rendido nuestra vida a Dios, independientemente de ser carismáticos, pentecostales, presbiterianos, reformados, no sé cuántas llamas, todos somos hermanos en Cristo. Y a mí me pareció muy bueno eso de un profesor si alguien puede escuchar, está gratis, del Seminario Reformado de Guadalajara. Ahí tienen historia de la iglesia. Yo lo hacía preparando esa clase de historia de la iglesia. Y él decía, mire, todos somos hermanos en la fe. Y uno no puede menospreciar a los demás. Si a nosotros Dios nos ha dado una revelación mayor que le ha dado a otra persona, pues gloria a Dios, pero nunca es para ensoberbecernos. Para eso era el comentario. O sea, nunca llenarnos. Si nosotros hoy tenemos una mayor claridad de lo que antes teníamos, no debemos tener esa actitud de superioridad con aquellas personas que de pronto creen lo mismo que estuvimos creyendo nosotros hasta hace poco. Listo. Gracias. Yo creo que ahí aplicaría lo que leímos de Romanos 15, de que deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto. Digamos que parte de la responsabilidad de tener una revelación mayor es ayudar a otros a que caminen mejor, a que sean edificados, no a pisotearlos, obviamente, que es el punto al que se refiere Nelson. Pero sí, no solamente no pisotearlos, sino hacer nada, sino
no solo no pisotearlo, sino la Biblia nos dice que el que ya es más fuerte en la fe, debemos, digamos, considerar a los que no son tan fuertes en la fe y ayudarlos y edificarlos en el Señor. Bueno, pues el próximo tema creo que ya no va como tan en secuencia, pero sí es muy importante en el catecismo. Ya vamos a ver la conclusión del de hoy, pero me estoy adelantando a sucesos. En la próxima tertulia que va a ser en la casa de Juli y Lau, vamos a abordar la pregunta 4, ¿qué es Dios? Y la pregunta 5, ¿hay más de un Dios? Y la pregunta 6, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Esas tres vamos a abordarlas en una sola tertulia, aprovechando que es presencial, que se puede discutir como con más libertad y demás. Entonces vamos a aprovechar que es presencial y abordamos esas tres. Y como conclusión de la de hoy, digamos que ¿qué pasaje de los que vimos ustedes se aprenderían para recordar esa respuesta de hoy? Juan 5:39, que dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Juan 20:31, que dice, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. O primera de Juan 1:3, que dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría o de nuestro gozo. O Romanos 15:4, que dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. O primera de Corintios 10, que dice, 10:11, que dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Ahí tienen para escoger esos versículos y pues que podamos memorizar. Yo creo que la respuesta en este caso resumida de los catecismos menores nos ayudan a irnos elaborando como un mapa mental de respuestas que son fundamentales para el creyente, y en este caso pues cuánto nos puede edificar entender cómo abordar la Biblia, entender que no es un libro mágico de esotérico, no es un libro de conjuros ni simplemente historias o un libro de prohibiciones, sino es un libro que su riqueza es tan amplia que podemos durar toda la vida escudriñándolo y escudriñándolo y escudriñándolo, y siempre encontraremos más acerca de cómo o qué debemos creer de Dios, y también qué es lo que debemos hacer, que Dios nos dice que debemos hacer. Entonces, pues a tener una óptica buena, y si usted no la ha tenido, pues a empezar a afinar más esa óptica. Si usted es de los que dice voy a echarme cualquier versículo como un conjuro, pues coja ese versículo y estudia el capítulo y estudia el libro, mire quién lo escribió, mire a quién iba dirigido, mire por qué se dijo eso, y así no responda a la necesidad por la cual usted empezó a leer ese versículo. Seguro que si hace lo que deberíamos hacer, que es leer la palabra correctamente, va a aprender algo que finalmente va a ser mucho más útil para su vida, va a ser mucho más útil para la toma de decisiones, para forjar su carácter, etc. Y lo último que voy a decir antes de darle la palabra a Aldo es, Andrea decía, en la Biblia hay consejo acerca de cómo ella puede ser buena mamá, buena esposa y demás. Pero realmente, aunque sí lo podemos ver de ese modo, la Biblia no dice cómo ser buena mamá realmente. La Biblia lo que dice es de qué manera siendo madre puede agradar ella a Dios. Porque ser buena mamá puede ser algo muy subjetivo, ¿sí? Alguien puede decir, ay, yo creo que ser buena mamá es darle, como hizo Raquel el otro día, darle muchas gomitas a los niños. Ya estábamos paseando y Wilson y Raquel, ay, no, yo le estaba dando gomitas de vitamina C, y el empaque decía, máximo una al día, y ya le había bajado como 5 a la niña. Y 2 a Lejos. Entonces,
y 2 Alejandro los puso eléctricos, aparte como a las 10 de la noche les da dulce. Entonces la opinión de qué es ser bueno en algo o malo puede ser muy subjetivo entre persona y persona. En cambio, la Biblia sí es certera en cómo desde esa posición que podamos ser padres, esposos, hijos, lo que sea, qué es lo que Dios exige de nosotros desde esa área de nuestra vida. Y eso ya es diferente, ya no es subjetivo, sino es totalmente objetivo. Es lo que la Biblia dice que Dios demanda de mí, no lo que yo pienso que está bien o está mal. Y ya, para finalizar, le doy entonces la palabra a Aldo y nos vemos en 8 días, si Dios quiere, en la casa de los panzas. Bueno, maravilloso escucharlos. Pensaba mientras hablaban en la tertulia sobre algo y es cómo desarrollar este ejercicio a la luz de la palabra. Y con seguridad hay una palabra por Jesús y es el que quiera venir en pos de mí. Jesús es sumamente atrayente para aquel que ha tenido la experiencia de sentir su presencia. El joven rico quedó impresionado con la presencia, con las palabras de Jesús, con su autoridad. Entonces, ser impresionado por el Señor con seguridad es sencillo por el nivel de la persona que es Dios, que es Cristo. Pero la cuestión es que de aquí para adelante, lo que el Señor dice es, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto que estuvimos estudiando hoy, las otras 2 sesiones del Catecismo Menor, son hermosísimas, pero de aquí para adelante tiene que cada uno de nosotros ejercitarse en el hecho de que tiene que negarse cada uno a sí mismo. Cada uno acá sabe cuáles son los errores que han cometido los pastores, cada uno acá sabe qué errores han cometido líderes que han sido tiranos, cada uno aquí sabe lo que está mal hecho, si se es arrogante, altivo, prepotente, si se predica por amor al dinero, por fama, por prestigio, por popularidad, por poder, por influencia. Todos sabemos eso. Todos. Pero uno dice, o sea, yo escuchaba y decía, Señor, ¿por qué será que nosotros los seres humanos solemos tener mucha lucidez sobre los errores de otros? Pero no ni miramos ni hacemos, tengo que morir. Hacer esa introspección que hizo el apóstol Pablo diciendo, he hallado en mí una ley, la ley del pecado que mora en mi sentido. ¿Cuántos de aquí todavía les da pena, les da miedo, les da pánico decir quiénes son de verdad? No, yo soy un gamín, soy grosero, no, yo sí dejo al Señor, se me alborota el mundo, me da de ganas de tomar, de pornografía, agarrarme con la gente, soy atrevido con mi esposa, no les da pánico decir la verdad. Y solo basta preguntarle a una persona, venga, loco, ¿quién era usted? Y si le quito a Cristo, ¿quién cree que va a volver a ser? Pablo hizo esa catarsis en su vida. Se dio cuenta que todo lo lindo que le estaba pasando era porque Jesús estaba ahí. Se humilló. Nunca le escondió a sus hermanos la vileza de vida que había llevado, ni la bajeza de hombre en la que algún día se había convertido y que solo la gracia lo había levantado. Hermanos, tomen su cruz, mírense a ustedes mismos y sírvanle al Señor. Sirvan dentro de la congregación donde Dios los ha puesto. Y no estoy hablando de la institucionalidad, estoy hablando de sus hermanos. Sirvan de verdad, de corazón, los estorbo esta noche, les digo. Lean la Biblia, ahí dice, el tercer punto de ese catecismo está respondido con claridad en la Biblia.
El que quiera ser más grande de todos ustedes tiene que servir al resto. Cierren sus ojos ahí donde están, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por esa espada de doble filo que es tu verdad, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se reunieron durante más de 1000 días para escribir el Catecismo Menor de Westminster, Señor. Gracias por esos hombres que, apasionados por el Evangelio, estaban buscando una manera mucho más entendible para transmitirle desde los más pequeños hasta los más grandes verdades que con seguridad transforman totalmente la forma en la que se vive la vida y el propósito por el cual se vive la vida. Mi Dios amado, hoy oro para que mis hermanos y yo no olvidemos lo que tú nos enseñas a la luz de tu palabra. Como tu palabra revela quién eres tú, lo que quieres que sepamos sobre ti y lo que tú deseas, Señor, que nosotros hagamos con base en ese conocimiento. Ahora que te conozco, entender qué es lo que tú quieres que haga. Señor, oro para que mis hermanos no olviden lo que aprendemos. Oro para que nos esforcemos y desarrollemos intencionalidad en la práctica de una vida piadosa, de servir a los demás, Señor. Oro para que agachemos la cabeza, porque es inevitable el error en nuestra condición caída, en donde un día a la vez nos levantas, nos restauras, nos enseñas, nos reeducas y vas levantando esa imagen, la imagen y semejanza tuya que se había perdido por causa del pecado, Señor. Mi Dios, muchas gracias por cada uno de ellos. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, esta noche dales un sueño apacible, el reparador de sus fuerzas a cada uno de mis amigos. Y que puedan, Señor, literalmente descansar en tus brazos. Que el gozo y la paz de mis hermanos, a pesar de los grandes desafíos de la vida, sea saber que tú eres su Señor, que no nos dejarás ni nos abandonarás, que eres fiel a pesar de que nosotros tenemos sido infieles. Gracias, Señor, por tanta bondad en el nombre de Jesús y por su mérito. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos, gracias a cada uno de ustedes por sus intervenciones, porque